Chicas y chicos, entonces vamos a empezar en relación a lo que es la arteria aorta, a describir la arteria aorta, chicos. Recuerden que es una estructura muy importante para lo que es la irrigación tanto visceral como parietal. Chicos, recuerden que la arteria aorta, cuando nace del ventrículo izquierdo, sí, chicos, la arteria aorta, cuando nace del ventrículo izquierdo, sí, chicos, me va a dar dos arterias principales, sí, chicos, sí. Siempre que hablemos de la irrigación de la arteria aorta, claramente yo tengo la aorta ascendente, sí, aorta ascendente, callado aórtico, aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, ¿sí? Y claramente cuando atraviesa el diafragma, se convierte en aorta abdominal. Entonces, vuelvo a decir, chicos, fíjense que lo voy a escribir acá para que puedan ir tomando nota, ¿les parece? Ya va, Sí, profe. chicos. Entonces, recuerden, chicos, que la arteria aorta claramente nace, ¿sí? Nace del ventrículo izquierdo, y justamente en ese nacimiento presenta claramente presenta la válvula, ¿sí? Semilunar aórtica. Sí, chicos, fíjense que arteria aorta, cuando nace del ventrículo izquierdo, la arteria aorta, cuando nace del ventrículo izquierdo, sí, chicos, sí, va a presentar una válvula llamada válvula semilunar aórtica. Válvula semilunar aórtica. Claramente las primeras porciones, las porciones de la arteria aorta, claramente vamos a tener aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente o torácica, aorta descendente o torácica, y tenemos también la aorta abdominal. ¿Sí, chicos? Tenemos aorta ascendente, vamos a tener la aorta ascendente, tenemos el callado aórtico y luego vamos a tener la aorta descendente o torácica, ¿sí? Recuerden, chicos, que la arteria aorta descendente, ¿sí? La aorta descendente atraviesa el diafragma a través del, a través del hiato, ¿sí, chicos? A través del hiato aórtico, ¿se entiende? Sí, estamos, chicos. Entonces, chicos, recuerden que, claro, el diafragma, ¿sí? Acá vamos a tener el diafragma, ¿se entiende? Entonces, ¿qué sucede, chicos? Cuando la arteria aorta torácica, ¿sí? Atraviesa el hiato aórtico, se convierte en aorta abdominal. Este hiato aórtico, vamos a escribir por acá, el hiato aórtico se encuentra, se encuentra a nivel de T12. ¿Sí, chicos? Eso es importante, chicos, porque te pueden preguntar, bueno, ¿a qué nivel vertebral, digamos, la aorta torácica se convierte, digamos, en aorta abdominal? Entonces, digamos, la aorta descendente o torácica se va a convertir en aorta abdominal, ¿no? Cuando pasa a través del hiato aórtico, ¿sí? Ahí tenemos el hiato aórtico, ahí tenemos el hiato aórtico, ¿sí? Y eso se encuentra a nivel de T12. Chicos, recuerden un detalle importante, chicos, detalle importante, ¿sí? En este hiato aórtico, claro, la aorta desciende, pero va a haber un conducto linfático que va a ascender por allí. ¿Se entiende? O sea, yo tengo digamos, en este hiato aórtico tenemos aorta descendente,
O sea, va a ser el contenido, lo escribo acá, ¿sí, chicos? En ese hiato aórtico, ¿sí? En ese hiato aórtico tenemos aorta, ¿sí? Y vamos a tener un conducto linfático. Conducto linfático torácico. ¿Sí, chicos? Entonces tenemos el hiato aórtico que está a nivel de T12, ¿sí? Pasa a la aorta, es como que cambia de aorta descendente para aorta abdominal, ¿no? Ambas son descendentes, solo que una es torácica y la otra es abdominal. ¿Se entiende? Entonces yo tengo hiato aórtico, ¿sí? Desciende la aorta y asciende un conducto llamado conducto linfático torácico. Conducto linfático torácico. ¿Sí, chicos? Chicos, y ya que estamos, y esto te lo van a preguntar, chicos, ustedes saben que yo a nivel de cuello tengo lo que es la vena yugular interna, ¿sí? Acá la tenemos de ambos lados. La vena yugular interna, ¿con quién se unía? Con la subclavia. Con la vena subclavia, bien, perfecto. Acá lo vamos a tener. Vena yugular interna, ¿sí, chicos? Vena yugular interna, ¿sí? De ambos lados. Vena yugular interna. Y acá tenemos vena subclavia, ¿no? Sí, de ambos lados, ¿no? Sí, chicos. Chicos, esto es un tema muy importante porque el día de mañana, sea cualquier especialidad que ustedes hagan en algún momento, uno siempre en algún momento va a ser guardias en algún momento, ¿sí, chicos? Uno siempre en algún momento empieza a diagnosticar. Y una de las enfermedades, chicos, que ahora les voy a comentar, esto, por ejemplo, la próxima clase que va, digamos, vamos a hablar sobre el tejido linfático pulmonar, digamos, vamos a hablar de intestino y demás. Vamos a ver cómo transcurre estos vasos linfáticos hasta drenar en la parte venosa, chicos. O sea, todo lo linfático siempre va a drenar en lo venoso. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, fíjense acá, chicos, yo tengo vena yugular interna y vena subclavia. Vena yugular interna y vena subclavia. ¿Y esto cuando se une, qué forma? Los troncos venosos brachiocefálicos. Troncos venosos brachiocefálicos, perfecto. ¿Cuál era la diferencia entre el derecho y el izquierdo? ¿Cuál El era la diferencia? izquierdo, ¿Cuál? ah, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo va a desembocar en la vena subclavia. No. No, vena cava superior, Eh, ¿no? ¿No era así? no, tampoco. No me acuerdo. Eh, pero ahí nomás yo veo, o sea, yo no sé, pero solamente un tronco brachiocefálico que sería el lado derecho. O sea, chicos, escúchenme, la diferencia, claro, o sea, fíjense acá, chicos, la vena yugular interna siempre se va a unir con la vena subclavia, de ambos lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero ¿cuál es la diferencia, chicos? ¿Cuál es la diferencia en que el tronco venoso brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico derecho, es más corto y tiene mayor calibre? En cambio, el izquierdo es más larguito y tiene menor calibre. ¿Se entiende, chicos? O sea, el tronco venoso brachiocefálico derecho es más cortito y tiene mayor calibre. En cambio, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo es más largo y menor calibre. Y cuando se unen estos troncos venosos, ¿qué forman? La vena cava superior. Vena cava superior, claro, ¿sí, chicos? Ahí tenemos la vena cava superior, ¿sí? Acá yo tengo la vena cava superior, chicos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora,
Si estábamos hablando de la arteria aorta, ¿no? Del yato aórtico y demás, ¿qué tiene que ver la parte venosa con la arteria aorta? En realidad, no, en realidad, chicos, digamos, si hablamos de ubicación, tiene algunas relaciones, pero hasta ahí nada más. O sea, ¿qué relación tienen las venas, en ese caso, con la arteria? Si yo tengo que hablar anatómicamente, digamos, poco o nada. El tema es lo siguiente, chicos. El tema es que en el diafragma, claro, la arteria aorta desciende y hay un conducto linfático que asciende. ¿Se entiende? O sea, una arteria, en este caso la aorta descendente, ¿sí? Torácica, pasa a ser luego aorta abdominal, cuando pasa por el yato aórtico a nivel de T12. Entonces, claro, este conducto linfático torácico, asciende, ¿sí, chicos? Asciende. Fíjense por dónde va a pasar este conducto linfático torácico. Va a ir por detrás del tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Este conducto linfático torácico va por detrás del tronco venoso brachiocefálico izquierdo y va a drenar y va a terminar drenando en el confluente yúgulo subclavio. Acá, en el confluente yúgulo subclavio. Chicos, la pregunta es, Armando, ¿qué es el confluente yúgulo subclavio? ¿Qué es el confluente? El confluente, chicos, el confluente yúgulo subclavio, ¿sí? El confluente yúgulo subclavio, ¿se entiende? Lo anoto acá, ¿sí, chicos? El conducto torácico, vamos a poner por acá, el conducto linfático torácico drena en el confluente yúgulo subclavio, ¿sí? Abro paréntesis, que es la desembocadura de la vena yugular externa sobre la vena subclavia. Eso es el confluente yúgulo subclavio. ¿Sí? O sea, quiere decir que la vena yugular externa, vena yugular externa, la vena yugular externa, ¿sí, chicos? La vena yugular externa, esto sería vena yugular externa, chicos. Esta, ¿no? ¿Sí? Esto sería vena yugular externa. Vena yugular externa, ¿sí, chicos? Drena, la vena yugular externa drena sobre la vena subclavia, ¿se entiende? Y esa pequeña porción se llama confluente yúgulo subclavio. Confluente yúgulo subclavio. Confluente yúgulo subclavio. ¿Sí, chicos? Confluente yúgulo subclavio. ¿Qué cosa es? ¿Sí? O sea, el confluente yúgulo subclavio es la desembocadura, ¿sí? De la vena yugular externa sobre la subclavia. Claro, vos tienes la subclavia, ¿sí? Y en esa pequeña porción de la subclavia, que desemboca la vena yugular externa, ¿sí? Esa pequeña porción es el confluente yúgulo subclavio. Confluente yúgulo subclavio derecho. Ahí me faltó derecho, ¿no? Entonces, el tronco venoso, ¿sí? Perdón, el conducto linfático torácico drena en el confluente yúgulo subclavio derecho. Drena en el confluente yúgulo subclavio derecho, ¿no? Porque claro, tenemos, así como tenemos uno derecho, tenemos uno izquierdo también, ¿no? Entonces, este conducto linfático torácico, chicos,
Trae la linfa, lo escribo por acá, ¿sí, chicos? ¿Sí? El conducto linfático torácico trae la linfa, ¿sí? Trae la linfa de la región abdominopélvico y miembros inferiores. O sea, chicos, fíjense la importancia de este conducto linfático torácico, chicos. ¿Sí? Fíjense la importancia de ese conducto linfático torácico. O sea, ese conducto linfático torácico, claro, es contenido del hiato aórtico, ¿se entiende? A nivel de T12, ¿sí? Y aparte, chicos, este conducto linfático torácico a nivel abdominal es retroperitoneal. El conducto linfático torácico, conducto linfático torácico es retroperitoneal. Es retroperitoneal, chicos. El conducto linfático torácico es retroperitoneal. Es retroperitoneal, chicos. ¿Sí? Entonces, fíjense entonces las relaciones importantes, chicos. Yo tengo aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, ¿sí? Y en esta, digamos, en el diafragma, ¿sí? Que está a nivel de T12, ese hiato aórtico, ¿se entiende? A nivel de T12, a nivel de T12, a nivel de T12, ese hiato aórtico se convierte en aorta abdominal, ¿no? Y claramente en ese hiato aórtico, digamos, pasa también el conducto linfático torácico, ¿no? Chicos, ¿se va comprendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí. Sí, profe. profe. Ahora, este conducto linfático torácico, chicos, va a drenar en la vena yugular, perdón, en el confluente yúgulo subclavio. Confluente yúgulo subclavio, chicos. ¿Sí? ¿Estamos? No, no, o sea, el conducto linfático torácico, ¿sí? Claro, o sea, digamos, el contenido del hiato aórtico, ¿sí? El contenido del hiato aórtico es aorta torácica, que luego se convierte en aorta abdominal. Ajá, claro, ¿sí? Y claramente ahí vamos a tener conducto linfático torácico, también pasando por allí. Y ese conducto linfático torácico va a drenar en lo que sería el confluente yúgulo subclavio. ¿Qué es el confluente yúgulo subclavio? Es como, digamos, es una desembocadura de la vena yugular externa, ¿no? Sobre la vena subclavia, chicos. ¿Sí? Bien. Eso es importante, chicos. Chicos, ¿cuáles son las primeras ramas colaterales de la arteria aorta? ¿Cuáles serían las primeras ramas colaterales de la aorta? ¿A qué nivel, profe? No, pero, o sea, la pregunta es, ¿cuáles son las primeras ramas colaterales de la arteria aorta? ¿Las coronarias? Las arterias coronarias, claro, sí, chicos. Las arterias coronarias, ¿se entiende? Chicos, yo voy a tener las arterias coronarias, coronaria derecha, arteria coronaria derecha y arterias coronaria izquierda, ¿sí, chicos? Entonces, la aorta ascendente va a tener, la aorta ascendente, ¿sí, chicos? La aorta ascendente, ¿sí? Va a tener ramas colaterales. Y las primeras, ¿sí? De la aorta ascendente son las arterias coronarias, coronaria derecha, vamos a escribir esto por acá, arteria coronaria derecha y arteria
coronaria izquierda, ¿sí? Tenemos arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda, ¿sí, chicos? Que estas arterias coronarias, chicos, estas arterias coronarias, ¿verdad? Arterias coronaria derecha e izquierda, son las que van a dar irrigación al corazón. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la arteria coronaria derecha me va a dar una rama terminal, que es la arteria interventricular posterior. Arteria interventricular posterior. Y la coronaria izquierda me da dos ramitas terminales. La arteria circunfleja. Y también tenemos la arteria interventricular anterior. ¿Sí, chicos? Chicos, fíjense acá lo siguiente. Entonces, el corazón básicamente está irrigado por dos arterias, coronaria derecha y coronaria izquierda, ¿sí? Coronaria derecha, coronaria izquierda. ¿Se entiende? Que son las primeras ramas colaterales de la arteria aorta. ¿Estamos? Son las primeras ramas colaterales. Chicos, en el nacimiento de las arterias coronarias hay unas dilataciones. Hay unas dilataciones. Hay unas dilataciones. ¿Cómo se llamaban esas dilataciones? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llaman esas dilataciones de las arterias coronarias? ¿Alguien se acuerda, chicos? Estas dilataciones cuando nacen las arterias ¿La coronarias. orejuela? ¿Cuál, Jimenita? Las dilataciones de las arterias coronarias. Ay, no, yo creo que esas no. Yo creo que yo dije las orejuelas, pero creo que No, no era. orejuelas no. Las, o sea, las arterias coronarias cuando nacen tienen unas dilataciones. Ahí justamente. Se llaman senos de Valsalva. O sea, las arterias coronarias, cuando nacen, ¿sí? Presentan unas dilataciones llamados senos de Valsalva. Senos de Valsalva. ¿Sí, chicos? Bien. ¿Sí? Senos de Valsalva. ¿Sí, chicos? Ahora, chicos, entonces, ¿quién irriga el corazón, chicos? Arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Las arterias coronarias, chicos. La arteria coronaria derecha me da como rama terminal la arteria interventricular posterior, y la coronaria izquierda me da la arteria interventricular anterior y también la arteria circunfleja, ¿sí, chicos? Y arteria circunfleja. ¿Se va comprendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Buenísimo. Chicos, ahora les pregunto lo siguiente, chicos. ¿Cuáles son las ramas? ¿Cuáles son las ramas? ¿Cuáles son las ramas de gracias, del tronco, del callado aórtico, perdón? ¿Cuáles son las ramas colaterales del callado aórtico? ¿Cuáles son las ramas del callado aórtico, chicos? ¿Alguien recuerda? Ramas del callado aórtico. Puede ser la carótida común. ¿Ya? ¿Cuál? No recuerdo. Carótida común izquierda, Carótida común izquierda, bien. subclavia izquierda Ah, y bien, el tronco brachiocefálico derecho. bien. O sea, tenemos. Vamos a tener, ¿sí, chicos? Vamos a tener la arteria
Bueno, tenemos la arteria, sí, chicos. Tenemos la arteria, el tronco arterial brachiocefálico, tronco arterial brachiocefálico, ¿verdad? Sí, tronco arterial brachiocefálico, que es una nada más. ¿Se entiende? El tronco arterial brachiocefálico, ¿sí, chicos? Y también vamos a tener ¿cómo se llama? La carótida común izquierda y la subclavia izquierda, chicos. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? O sea, son tres ramas las que vamos a tener. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, ¿y el tronco arterial brachiocefálico qué me da? La arteria carótida común derecha y la subclavia derecha. Bien, o sea, fíjense que ahí me da, ¿sí? Fíjense que el tronco arterial brachiocefálico, el tronco arterial brachiocefálico me da la subclavia derecha y la carótida común derecha. ¿Se entiende, chicos? Me da la subclavia derecha y la carótida común derecha. ¿Sí? Pero chicos, un detalle importante. Entonces, ramas del callado aórtico. ¿Cuáles son las ramas del callado aórtico? Lo vamos a escribir por acá. ¿Sí les parece? Sí, Sí. profe. Acá tenemos rama del callado aórtico. Tenemos el tronco arterial brachiocefálico, arteria carótida, carótida común, ¿sí? Izquierda. Y tenemos la arteria subclavia izquierda. Ahora, en cambio, sí, chicos, en cambio, el tronco arterial brachiocefálico me va a dar la arteria, ¿sí? Carótida común derecha y me va a dar la arteria subclavia, subclavia derecha. Chicos, esto es importante porque estamos conociendo la rama de la rama de la rama, ¿sí, chicos? ¿Sí? Hay una canción que dice de la rama de la rama de la rama. ¿Sí? Entonces tenemos la arteria coronaria derecha, coronaria izquierda, ramas de la aorta ascendente. Ramas del callado aórtico tenemos las arterias, el tronco arterial brachiocefálico, la subclavia izquierda y la carótida común o primitiva izquierda. Chicos, ¿se va comprendiendo hasta ahí? ¿Sí? Ahí tenemos básicamente las tres ramas del callado aórtico. Chicos, hay que tener mucho cuidado. La subclavia derecha y la carótida común derecha no forman parte, no forman parte digamos, del callado aórtico. No son ramas del callado aórtico. ¿Se entiende? La subclavia derecha, subclavia derecha y la carótida común derecha no son ramas del callado aórtico. Solamente son ramas el tronco arterial, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Estamos? ¿Sí? Las tres ramitas del callado aórtico. Chicos, ¿me esperan un segundito? Disculpen, un minutito. Chicos, un segundo, disculpen, por favor, un segundo.
Bien, chicos, ¿sí? Entonces, rama del callado aórtico tenemos el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿sí, chicos? Chicos, ahora vamos con respecto a la aorta descendente o torácica. ¿Alguien recuerda alguna ramita colateral de la aorta descendente o torácica, chicos? Por ejemplo, tenemos las arterias bronquiales, ¿no? Las arterias bronquiales, ¿sí? Chicos, escúchenme, la aorta descendente o torácica, la descendente o torácica, ¿sí? La descendente o torácica, una primera ramita va a ser las arterias bronquiales, ¿sí? Arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales, chicos, estas arterias bronquiales, ¿a quiénes irrigaba, chicos? ¿Se acuerdan? A los pulmones, A los pulmones. ¿Irrigación nutricia o funcional? nutricia. Nutricia, bien, ¿sí? ¿Quién daba irrigación funcional a los pulmones? La pulmonar, Sí, la arteria pulmonar, bien. La arteria pulmonar. ¿De dónde venía la arteria pulmonar? ¿De dónde venía la arteria pulmonar, chicos? Ventrículo derecho, Bien, perfecto. ¿Qué tipo de sangre lleva? carboxigenada. Sangre carbooxigenada, sangre con CO2. Entonces, chicos, ramas colaterales de la aorta descendente o torácica, ¿sí? Ramas colaterales de la aorta descendente o torácica. Una de las arterias bronquiales, ¿sí? Irriga a los pulmones, también a los bronquios, ¿sí? También vamos a tener las arterias intercostales, chicos. Arterias, ¿sí, chicos? Arterias intercostales posteriores. Arterias intercostales posteriores, ¿sí? Arterias intercostales posteriores, creo por acá, que formaban, ¿se acuerdan, chicos? El paquete vasculo nervioso intercostal, ¿se acuerdan, chicos? Sí, Sí, que, profe. que lo charlamos en algunas veces, ¿sí? Charlamos que yo tengo las arterias intercostales anteriores y posteriores, que eso formaba el paquete vasculo nervioso intercostal, ¿no? O sea, las arterias intercostales, chicos, las arterias intercostales eran arterias, chicos, eran arterias, fíjense allí, las arterias intercostales claramente eran ramitas de la aorta torácica, que eso estaba en el borde inferior de las costillas, ¿no? Ahí tenemos las arterias intercostales, ¿sí? Que formaban parte del paquete vasculo nervioso intercostal, las arterias intercostales. Pero yo tenía las posteriores que nacían de la aorta, ¿sí, chicos? ¿Y de dónde venían las arterias intercostales anteriores? Arterias intercostales anteriores. De la mamaria interna o torácica interna, ¿se entiende? O sea, yo tengo la arteria subclavia, ¿sí, chicos? La arteria subclavia me daba dos arterias que eso también irrigaban la región de las mamas, ¿sí? Las arterias mamarias internas o torácica interna. Esas arterias torácica o mamaria interna me daban las arterias intercostales anteriores que se unían con las intercostales posteriores. O sea, el paquete vasculo nervioso intercostal, paquete vasculo nervioso intercostal, ¿sí, chicos? Paquete vasculo nervioso intercostal estaba formado por arterias intercostales anteriores y arterias intercostales posteriores, ¿no? Las anteriores eran de la mamaria interna y las posteriores eran de la aorta torácica, las arterias intercostales posteriores. ¿Sí, chicos? Bien.
arterias bronquiales, arterias intercostales posteriores, ¿sí? Teníamos la arteria frénica superior también, chicos. Arteria frénica superior para la irrigación del diafragma, la parte tendinosa, ¿sí, chicos? La parte tendinosa, ¿sí? Ustedes saben, chicos, de que el diafragma, ¿sí? Vos tenías la parte muscular que era periférica y la parte central que era tendinosa, el diafragma. ¿Se entiende? ¿Sí? Vos tienes el diafragma, vos tenías la parte muscular que era periférica y la parte central que era tendinosa, ¿sí? Entonces, esa parte tendinosa del diafragma, esa parte tendinosa, chicos, la parte tendinosa estaba irrigada por las arterias frénicas superiores y arterias frénicas inferiores. ¿Sí, chicos? Arteria frénica superior y arteria frénica inferior. La parte tendinosa del diafragma. Entonces, la parte tendinosa irrigada por arteria frénica superior y arteria frénica inferior. La arteria frénica superior, ¿de dónde venía? Entonces, de la aorta torácica. La frénica superior. ¿Y la frénica inferior, de dónde venía? De la aorta abdominal. Bien, perfecto, genial. ¿Sí? Entonces, la frénica superior, arteria frénica superior, viene de la aorta torácica. Y la frénica inferior de la aorta abdominal. ¿Sí? La superior, ¿no? ¿Estamos, chicos? También teníamos Sí, profe. arteria esofágica media para la media, para la irrigación del esófago. Chicos, esto son las ramas colaterales de la aorta descendente o torácica. ¿Sí, chicos? Ramas colaterales de la aorta descendente o torácica. ¿Sí? Bien. Sí, chicos. Entonces, ramas colaterales de la aorta ascendente, arterias coronarias. Coronaria derecha, coronaria izquierda. ¿Sí? Ramas colaterales del callado aórtico son tres. Del lado derecho, el tronco arterial brachiocefálico, que me va a dar la subclavia derecha y la carótida común derecha. Y del lado izquierdo tenemos la carótida común, ¿sí? La carótida común, ¿sí? Del lado izquierdo, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Sí, chicos? ¿Estamos? O sea, el callado aórtico, del callado aórtico de derecha a izquierda, tenemos el tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda, que acá lo vemos. O sea, el callado aórtico, chicos, solamente da tres ramas, solo tres ramas, el callado aórtico. Y la aorta descendente o torácica me va a dar las arterias intercostales posteriores, las arterias bronquiales para la irrigación del pulmón, bronquiales, la arteria frénica superior, digamos, para la irrigación del diafragma, la parte tendinosa, la arteria esofágica media para la irrigación del esófago, ¿sí? Chicos, hasta ahí, ¿me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, bien. profe. Profe, Chicos, no se olviden, por favor, que la vena yugular interna se une con la vena subclavia y forman los troncos venosos claramente de ambos lados, del lado derecho y del lado izquierdo. Los troncos venosos brachiocefálicos. Troncos venosos brachiocefálicos. Derecho e izquierdo. Ah, chicos, un detalle, una pregunta. Había, había un nervio que rodea al callado aórtico. ¿Cuál era? Había un nervio que abrazaba. El nervio recurrente Laringio recurrente. ¿Sí, chicos? laringio. ¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. El izquierdo, bien. Nervio laringio
nervio laringio recurrente izquierdo, el nervio laringio recurrente izquierdo, rodea el callado aórtico. El laringio recurrente izquierdo. Lo que no me acuerdo, profe, rama de quién era ese, no me acuerdo. Rama del vago, Del- del décimo par Gracias. craneal. ¿Se entiende, Luis? Sí, profe, gracias. ¿Mm? Y el nervio laringio recurrente derecho, ¿con quién se relacionaba? Una cosa era el izquierdo, otra cosa es el derecho. Con la subclavia, Con la subclavia, claro. Bien, perfecto. O sea, el nervio laringio recurrente izquierdo rodea el callado aórtico, mientras que el derecho rodea la subclavia y parte también al tronco arterial brachiocefálico. ¿Sí? Chicos, esto es fundamental, chicos, ¿sí? Escúchenme, chicos, a ustedes hay un preparado de tórax, es más, lo mando ahorita en el grupo, chicos, lo mando ahora en el grupo, ¿sí? Porque quiero que se entienda, quiero que se comprenda, ¿sí, chicos? Bien, estamos. Ya va, chicos, un segundito, profe, ayer tuvimos anatomía ¿sí? y la verdad que hay un preparado que es recontra difícil. Y ¿Cuál? estaba esta profesora, ¿cómo que se llama? La que da las clases por Zoom, su amiga, una amiga gordita, una profesora. Es una ¿Castellano? castellano, sí. Y estaba castellano justo ahí ayer a la tarde y dijo que ese es Mi muy amiga. tomado. Sí, es muy tomado, tanto para esta era como para Sí. como para el final. Pero, Chicos, es muy difícil, profe, es muy difícil ese preparado. Viste que en los sí. preparados no nos parece tanto, pero ese, Sí. yo voy a ver si puedo conseguirle alguna foto, se la voy a pasar, porque A ver, es espérenme, uno que chicos, tiene los puede ser que pulmones sea, cortados y el corazón cortado. con el corazón cortado, puede ser que sea ese Luis, que ahí lo mando al grupo, dale. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, fíjate si es ese. No, profe, es uno que tiene solamente los pulmones a los costados y en el medio un pedacito de corazón que ni se ve. Ahora voy a ver si lo puedo conseguir. No, este sí nos dijo nuestro profesor que lo va a tomar, pero Castellano Claro. dijo que va a tomar el de los pulmones y es muy tomado. A ver si lo puedo conseguir. Mm. Ahí la estoy pidiendo, profe. Dale, buenísimo. Chicos, ahí les voy a pasar una imagen. Les voy a pasar una imagen, ¿sí? Eh, que una compañera de ustedes, ¿sí? Hizo un dibujo, me lo mandó para ver si estaba bien, para corregir. Le pedí permiso si yo lo puedo compartir, así que bueno, me autorizó poder compartirles. Y ahí les paso una imagen, chicos. Miren, ahí les paso una imagen que está muy buena, ¿sí, chicos? Fíjense en esa imagen, chicos, lo que les pasé ahora en el grupo. ¿Lo ven? Esa imagen, fíjense que ahí se ven los nervios laringios. Laringio recurrente derecho y el izquierdo, ¿sí? Fíjense que el izquierdo termina rodeando el callado aórtico y el derecho a la arteria subclavia, ¿lo ven? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Chicos, bien. Chicos, ¿hasta acá se va comprendiendo el concepto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces, ramas colaterales, chicos, de la aorta, ramas colaterales de la aorta, ¿sí? Arterias bronquiales, intercostales posteriores, arterias intercostales posteriores, la frénica superior, la esofágica media, chicos, esofágica media, ¿sí?
Y también, chicos, y también, aparte de la esofágica media, sí, chicos, recordad, chicos, por favor, que la frénica superior irriga solamente la parte tendinosa del diafragma, porque la parte muscular del diafragma está irrigado por las arterias intercostales. Es más, yo lo escribo acá, chicos, para que lo anoten, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, el diafragma, tiene una parte periférica que es muscular y una parte central que es tendinosa. Esa parte tendinosa es llamado centro frénico. Sí, chicos. La parte muscular, chicos, que es la parte periférica, está irrigación, ¿no? Por las arterias intercostales, anteriores y posteriores. La irrigación. La parte central que es tendinosa, la irrigación por las arterias frénicas superiores e inferiores. ¿Sí, chicos? Bien. Chicos, diafragma, por favor. Chicos, diafragma, por favor. Es muy tomado diafragma, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense que el diafragma está irrigado por estas arterias intercostales y por la frénica. O sea, la frénica superior e inferior, ¿no? La superior viene de la aorta torácica. ¿Y la inferior de dónde venía? Aorta abdominal. Aorta abdominal. Bien, chicos. ¿Sí? Chicos, un detalle importante, chicos. Entonces, fíjense. Ah, y las arterias intercostales, chicos, irrigan la parte muscular, chicos. ¿Sí? Profe, ¿y la inervación? Bueno, anoten inervación, chicos. ¿Sí? Vamos a hablar de la inervación del diafragma, rapidito. Es muy sencillo diafragma. Es muy sencillo, pero es muy tomado, chicos, ¿eh? Ojo, ojo, chicos, cuidado. Inervación. Aparte, chicos, escúchenme, ¿sí? El otro año, cuando veamos fisiología, cuando hablemos de respiratorio, por ejemplo, estas cositas, chicos, las vamos a hablar también, ¿eh? Ojo, la vamos a hablar, chicos. Cuando hablemos de mecánica respiratoria, cómo se realiza la inspiración, la expiración, que eso lo vamos a hablar el próximo año. Chicos, diafragma es fundamental, chicos. Vamos a ver síndromes del diafragma, ¿sí? ¿Estamos? Eso es importante, chicos. Aparte, el diafragma es el principal músculo de la inspiración. Ahí tenemos, chicos, lo que es la inervación, la parte periférica que es muscular, está dada por los nervios intercostales, ¿sí, chicos? Y la parte central que es tendinosa, tenemos la inervación, vamos a tener la parte central, el nervio frénico. Chicos, la inervación, la parte tendinosa, inervación, nervio frénico, ¿derecho o izquierdo sería? ¿O los dos? El nervio frénico derecho, el izquierdo se queda, Ya. no traspasa, puede ser. El izquierdo es el que no traspasa, profe. Bien, el izquierdo es el que no traspasa. ¿Quién es el que traspasa? El nervio frénico derecho. Bien. A ver, entonces la pregunta es, entonces, ¿quién inerva? ¿El izquierdo o el derecho? Qué buena pregunta. ¿El izquierdo se Bien. queda e inerva? Claro, es el izquierdo, perfecto, Luis. Muy buena deducción. Me encantó. ¿Sí, Luis? ¿Se entiende, chicos? Sí. Claro, el nervio frénico derecho pasa el diafragma para llegar al abdomen. Y en el abdomen ¿qué formaba el nervio frénico derecho? El nervio frénico derecho, cuando llegaba El, al abdomen, ¿qué forma?
el plexo solar junto con el nervio vago. Eso, listo. Claro, chicos. Sí. Entonces, inervación de la parte central del centro frénico, ¿no? De la parte tendinosa, nervio frénico izquierdo. ¿Por qué? Porque el izquierdo no va al abdomen, el derecho es el que va al abdomen. Y el nervio frénico derecho atraviesa el diafragma digamos, y forma el plexo solar, chicos. Sí. Chicos, acá lo que estamos haciendo, sí, y les ruego por favor, la persona que no esté entendiendo, chicos, puede comentar, chicos, así lo hacemos más dinámica la clase, ¿sí? Tienen esa confianza plena de preguntarme, consultarme. ¿Se entiende, chicos? ¿Estamos? Aparte, recuerden que también yo aprendo con ustedes, chicos, ¿sí? Puede pasar de que haya alguna pregunta que no lo sepa, entonces, no. O puede pasar de que me puedan corregir algún dato o agregar datos también, chicos. ¿Sí? Chicos, hasta acá, ¿se entendió la rama de la aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente torácica? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, bien. Sí, profe. Ahora, chicos, importante, ¿sí? Bueno, ya vimos las ramas colaterales, ¿sí? Ya vimos las ramas colaterales, importantes. ¿Estamos? ¿Sí? No se olviden el diafragma, chicos, su irrigación, su inervación. Bien. Chicos, recuerden que la aorta pasa el diafragma a nivel de T12, ¿sí? Junto con el conducto linfático torácico. Junto con el conducto linfático torácico. Chicos, ¿puedo borrar esto? ¿Se entendió? Chicos, ¿le pueden sacar una pequeña fotito y compartirlo en el grupo, porfa? Sí. Pero esperen, chicos, esperen. Pero todavía no lo manden porque quiero agregar algo más, chicos. Quiero agregar algo más, por favor. ¿Sí? Antes que lo manden. Chicos, el confluente yúgulo subclavio lo tenemos de ambos lados, chicos. El confluente yúgulo subclavio lo tenemos de ambos lados. Los tenemos de ambos lados. ¿Sí, chicos? O Profe, sea. mandé una foto, ¿sabes? Listo, perfecto, no hay ningún problema. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Yo eso lo único que quería agregar era que la vena yugular externa, claramente la tenemos del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Y en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, chicos, en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, confluente yúgulo subclavio izquierdo, drena el conducto linfático torácico, chicos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? No, el izquierdo. Profe, ¿podría repetir eso último, por favor? Sí. A ver, perdón, chicos, un segundito. Bueno, por ahí yo me equivoqué, chicos. Claro, el conducto linfático torácico, sí, si yo lo dije en el derecho, no, chicos, es el izquierdo, perdón. O sea, el conducto linfático torácico, drena en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, ¿sí? En la foto está bien, profe. Sí, En la foto ahí por eso, arriba, chicos. ahí. Ahí. Sí. Estamos, chicos. Estamos, chicos, sí. Bien. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí, chicos, se entendió cómo describir la aorta la aorta ascendente, descendente, la callada aórtico, ¿sí? Bien, borro, sí, chicos, borro, ¿sí? Borro la una, borro las dos, borro las tres. Bueno, chicos, acá básicamente todo lo que, todo lo que yo he hablado está acá, chicos, ¿sí? Ahora, fíjense acá cómo se ven las arterias intercostales, ¿sí, chicos? Estas son las arterias intercostales, ¿sí? Que forman el paquete vasculo nervioso intercostal, ¿sí? Acá lo mismo, ¿no? Fíjense acá, chicos, cómo vemos las arterias intercostales. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí
pasa, digamos, de ser torácica, aorta torácica, pasa a ser aorta abdominal después. ¿Sí, chicos? Chicos, hablemos un poquito de la aorta abdominal. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. La primera Sí, profe. rama, la primera rama colateral de la aorta abdominal, chicos, la primera rama colateral es la arteria frénica inferior, aorta abdominal. ¿Sí, chicos? Bien. Acá. Acá tenemos, chicos, la primera ramita, ¿sí? La arteria, espérenme. Fíjense acá lo siguiente, chicos, ¿sí? Un segundito, un segundito. Voy a, para poder escribir. Ya va, chicos. Chicos, esta diapositiva ya lo subí la semana pasada. Está en la plataforma, así que lo pueden ver, lo pueden descargar, sí, chicos. Estamos. Bien, chicos, escúchenme. La aorta abdominal, chicos, me va a dar ramas. Lo pueden clasificar de dos formas. O sea, las ramas colaterales de la aorta abdominal la podemos clasificar de dos formas, ¿sí? En ramas parietales y ramas viscerales, o lo podemos clasificar en ramas centrales y ramas periféricas. ¿Sí, chicos? Que es básicamente lo mismo, solo que, bueno, la parietal está relacionada con lo parietal, con lo muscular, ¿sí? Y lo visceral está relacionado con las vísceras. Por ejemplo, ¿cuál sería una rama parietal? Acá, chicos, la arteria frénica inferior, que la vemos acá. Arteria frénica inferior, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿no? Entonces, lo parietal, ramas parietales, tenemos arteria frénica inferior. Esa frénica inferior, chicos, me va a dar la arteria capsular superior. ¿Sí? Arteria capsular superior. Arteria capsular superior. Entonces, chicos, la frénica inferior que vemos acá, esa irrigaba qué parte del diafragma, chicos? ¿La parte muscular o tendinosa? La parte central, la parte tendinosa. La parte tendinosa. ¿Se entendió la pregunta? O sea, la pregunta era la arteria frénica inferior, ¿a qué porción del diafragma, no, irrigaba? ¿Sí, chicos? Bien. Y después, chicos, ven por acá estas arterias bien cortitas, las que están por acá, chicos, estas arterias cortitas, que acá las estoy señalando, que dice arterias lumbares, lumbar, Sí, Sí, profe. serían las posteriores. son O posteriores, claro, son posteriores. ¿Sí, chicos? Tenemos arterias lumbares. Esos también son parietales, chicos. ¿Sí? Vamos a escribir esto por acá. Arterias lumbares. Sí, chicos. Bien, hasta ahí, chicos, son las arterias parietales, ¿sí? Las arterias lumbares son 8, 4 del lado derecho y 4 del lado izquierdo. Son cortitas, chicos, son cortitas, ¿sí? Son cortitas, ¿bien? Chicos, ¿me esperan un minutito, chicos, por favor? Un minuto, un segundo.
Chicos, ya va un segundito, ¿sí? Un segundito. Bien, chicos. Chicos, hasta acá, ¿se va entendiendo la clase, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, chicos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quiere... Ah, esa foto, Luis, que mandaste al grupo, sí, es tomado, ¿sí? Pero fíjate, Luis, que esa imagen, ese preparado, Luis, que que aparentemente parece ser difícil, es el más fácil, Luis. Uno de los más fáciles. ¿Por qué? Porque ahí estás viendo pulmón, ¿sí? Estás viendo, bueno, se ve parte del corazón, se puede ver este hígado, ¿sí? Entonces ahí más o menos yo ya sé cuál es del lado derecho, cuál es el lado izquierdo, ¿no? ¿Sí, Luis? Chicos. Sí, profe. Y ahí yo puedo hablar, chicos, puedo hablar de pulmón, puedo hablar lo que sea de pulmón, puedo hablar de corazón también, ¿sí, chicos? Puedo hablar de hígado, ¿sí, chicos? Ahí puedo hablar un poco de segmentación broncopulmonar también, ¿sí? Sí, chicos. Esto, chicos, yo para mañana voy a armar una diapositiva con puros preparados, ¿sí? Así lo podemos debatir, lo podemos ir charlando, ¿sí? ¿Les parece, chicos? Sí. Sí, profe. Pero sí, ese preparado sí eh, es tomado, bastante tomado, chicos, ¿sí? Bueno, sigamos, ¿les parece? Sí, profe. Chicos, entonces tenemos las arterias parietales, que son la arteria frénica inferior, ¿sí? Y las arterias lumbares. Recuerden, chicos, que la arteria frénica inferior, me va a dar la capsular superior, chicos. Fíjense cómo ahí me da la capsular superior, ¿sí, chicos? Ahí tenemos arteria capsular superior, ¿se entiende? Capsular superior, ¿sí? Que eso irriga la glándula suprarrenal, capsular superior, ¿sí? Bien, nos habíamos quedado ramas parietales, ¿sí? Tenemos frénica superior y lumbares. La frénica superior me va a dar la capsular superior, chicos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Para la irrigación de la suprarrenal, ¿no? Ahora vamos con las lumbares. Perdón, viscerales, disculpen. Dentro de las viscerales tenemos tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arterias renales, arterias gonadales, arteria mesentérica inferior, ¿sí, chicos? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Tenemos el tronco celíaco, ahí tenemos el tronquito celíaco, ¿sí? Ah, me faltó la capsular media, perdón, chicos. Y capsular media, ¿no? Arteria capsular media, ¿sí, chicos?
tenemos como ramas colaterales capsular media, o sea, viscerales, ¿no? Capsular media, tronco celíaco, capsular media, tronco celíaco, ¿sí, chicos? ¿Se entiende? Mesentérica superior, repito, ramas viscerales. Tenemos capsular media, sí, capsular media, tronco celíaco, mesentérica superior, arterias renales, ¿sí? Mesentérica inferior, por acá tenemos la mesentérica inferior y claro, acá tenemos las gonadales. Ahora, recuerden chicos que el tronco celíaco me da tres ramas. La arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. Y la hepática común me daba, se bifurcaba en arteria hepática propia y arteria gastroduodenal. ¿Sí, chicos? Ah, recuerden, chicos, que la hepática común me da como ramita colateral la arteria gástrica derecha. ¿Sí? Ya va, chicos. Ahí está. Ahí la tenemos, chicos, ¿sí? Por lo menos estoy tratando de que ustedes entiendan cuáles son las ramas de la rama de la rama, ¿sí, chicos? Entonces, tenemos arterias viscerales, ¿sí? Capsular media, tronco celíaco, el tronco celíaco me da la arteria esplénica, la gástrica izquierda, ¿sí, chicos? La hepática común. La hepática común se bifurca y me da la hepática propia y la gastroduodenal. Y la, y la hepática común me da la gástrica derecha, ¿sí, chicos? En la cual la gástrica derecha con la gástrica izquierda Bien, chicos, entonces, perdón. Entonces, fíjense que tenemos capsular media, ¿sí? Tronco celíaco. Chicos, hagamos lo siguiente, miren. Vamos a hacer así, chicos, ¿sí? Vamos a hacer así como para que no se vea tan desprolijo. ¿Les parece?
Fíjense acá lo siguiente, chicos. Para que no se vea tan desprolijo, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? O sea, acá tenemos, vieron que las ramas colaterales, digamos, de la aorta abdominal, tenemos capsular media, ¿sí, chicos? Tenemos capsular media, ¿sí? Tronco celíaco, mesentérica superior, arterias renales, arterias gonadales y mesentérica inferior, ¿sí? Esas son como las ramas colaterales para que lo hagan más ordenado, chicos, ¿sí? Inclusive acá, vamos a enfocarnos directamente solamente en las ramas colaterales de la aorta, ¿sí? Después sí, vamos a ir hablando más ordenadamente ahí, chicos, ¿sí? Entonces, ramas colaterales de la aorta, ramas colaterales, ¿sí? Tenemos capsular media, tronco celíaco, mesentérica superior, arterias renales, gonadales, que en el hombre sería la espermática o testicular, y en la mujer es la ovárica, ¿se entiende? Y después tenemos mesentérica inferior, ¿sí? Bien, ahora sí, si hablamos aparte de lo que es el tronco celíaco, ahora sí, aparte, sí, chicos, yo tengo el tronco celíaco me daba tres ramas, arteria, ¿sí? Arteria, ¿sí? Hepática, ¿sí, chicos? Arteria hepática común, arteria gástrica izquierda y arteria esplénica. Arteria esplénica. ¿Sí, chicos? Bien. Esto básicamente, chicos, serían como las ramas de lo que es el tronco celíaco, ¿sí? Ahí tenemos las ramitas, chicos. Las ramitas del tronco celíaco. Bueno, ustedes en su cuaderno lo hacen un poco más espacioso, ¿sí, chicos? Sí, más ordenadito. Bien, ahí tenemos, chicos, las ramas del tronco celíaco. Hepática común, gástrica izquierda y esplénica. La hepática común, chicos, me daba dos arterias. La arteria hepática propia, ¿sí? Arteria hepática propia. Y también teníamos la arteria gastroduodenal. Arteria gastroduodenal. ¿Sí, chicos? Eso de la hepática común, chicos. La hepática común me daba la arteria hepática propia, ¿sí? Y la arteria gastroduodenal. ¿Sí, chicos? ¿Estamos? Sí, profe. Chicos, y la hepática común, como ramita colateral, porque o sea, la hepática común, como ramas terminales, como la bifurcación, ¿se entiende, chicos? Me da la hepática propia, ¿sí? Y gastroduodenal. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Sí, que eso lo hemos dibujado, chicos. ¿Sí? Está en el grupo, los dibujitos. Ahora, la hepática propia, chicos, o perdón, la hepática común me daba una una ramita colateral, la hepática común, que era la gástrica derecha. ¿Sí, chicos? Profe, ¿puedo repetir? Es que dijo que las colaterales eran la propia y la duodenal, y ahora dijo que era la No. gástrica Sí, derecha. ahora corrijo eso, a ver. O sea, Por favor. la hepática común me da dos terminales. La hepática común me da dos terminales, la hepática propia y la gastroduodenal. Son terminales. Ahora, la hepática común tiene una ramita colateral, que es la gástrica derecha. ¿Se entiende, chicos? Más o menos. Es más, lo dibujo si quieren, chicos, ¿sí? Lo dibujo, ¿dale? ¿Se acuerdan, chicos, que yo tenía así, miren? Yo tengo algo así. Fíjense, ¿no? Espérenme. Yo tenía algo así, chicos. ¿Ustedes se acuerdan de que yo tenía acá la arteria aorta?
Esto era la arteria aorta. ¿Sí, chicos? Esto era la Sí, arteria aorta. Esta arteria aorta, chicos, ¿se acuerdan que me daba la arteria, el tronco celíaco? Esto era el tronquito celíaco, ¿no? Esto era el tronco celíaco. Opa, ¿sí? Esto era el tronco celíaco, ¿se entiende? Ahora, este tronco celíaco, chicos, ese tronco celíaco me da tres ramitas. La arteria esplénica, que va al vaso. Esto sería la arteria esplénica. Me da la gástrica izquierda. Vamos a dibujar por acá la gástrica izquierda. Espérenme, chicos, que estoy con un mouse nuevo y que me acostumbré. Ahí tenemos la gástrica izquierda. Ahí está, más o menos así. Gástrica izquierda. Y luego teníamos la hepática común, chicos. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, ahora, la hepática común me daba la hepática propia para el hígado y la gastroduodenal. ¿No? Ahí, ¿no? O sea, la hepática propia, esta arteria hepática propia, esta de acá, perdón, hepática común, esta es la hepática común, que es del tronco celíaco. Esta hepática común se bifurca en hepática propia y gastroduodenal. ¿Se entiende? Ahora sí se entiende, no sé quién me preguntó, Francisca, creo. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, y esta hepática común que yo tengo acá me va a dar una ramita que es digamos, la gástrica derecha, una ramita colateral. Ahí lo estoy pintando de color azul. Ya, chicos. Ahí está. Esto sería la gástrica. Esto sería la gástrica derecha, ¿no? ¿Sí? Ahí, la gástrica derecha, esta gástrica derecha viene de la hepática común. La gástrica derecha. Y la gástrica izquierda viene del tronco celíaco, ¿no? La gástrica izquierda. Chicos, ¿ahí se entiende un poquito mejor? sí, profe. Sí. Y bueno, y a partir de ahí viene toda la irrigación de todas las vísceras que hemos hablado, ¿no? De estómago, curvatura menor, mayor, hígado. Así de esa manera, chicos, tienen que ir estudiando, digamos, toda la parte torácica en relación a la parte de arterias. Sí, chicos. Mañana seguramente a la noche vamos a tener una clase donde vamos a hablar también un ratito sobre... mañana seguramente hagamos un repasito de corazón a la nochecita o un poco de abdomen, ¿sí? Repasando toda la parte visceral. Sí, chicos. Así ya el viernes hacemos un último repasito, o seguimos repasando claramente donde vamos a ver reproductor. Sí, chicos, hablamos un ratito de reproductor y ahí vamos a seguir nuevamente hablando. Chicos, escúchenme, ¿cómo deben estudiar esplagno? Siempre traten de estudiar relaciones. Límite anterior, que tengo como límite anterior, como límite posterior, límite superior. Irrigación, chicos. Irrigación, ubicación y porciones es fundamental. Y elemento de fijación, si lo tuviese. ¿Sí? Entonces, contenido de cómo deben de estudiar, chicos. Ubicación en la configuración interna, en la configuración externa. Tenemos también elemento de fijación si lo tuviese, irrigación, inervación si la tuviesen. ¿Sí, chicos? Francisca. Profe, me quedo solo una duda. La aorta abdominal se divide en, o sea, las ramas colaterales de la aorta abdominal se dividen en viscerales y en parietales, o cómo? Claro, en viscerales y parietales, así como lo hemos estudiado acá. Bueno, y las terminales son aparte, o sea, como, Claro, después tenemos las ramas terminales que está a nivel del E4, que acá lo vemos,
a nivel del E4 se bifurca en ilíacas comunes. Como profesor, gracias. ¿Sí, chicos? Chicos, preguntas hasta acá, dudas, inquietudes, ¿sí? Bien, chicos, por hoy nos quedamos acá. Cualquier duda, chicos, me pueden ir escribiendo, así les voy respondiendo, ¿sí, chicos? Que tengan muy linda noche, chicos, y nos vemos la próxima clase. Abrazo grande, chicos. Buenas noches, profe. Chao, chicos. Profe. Buenas noches. Chao, chicas.